¿Alguna vez te has detenido a pensar en los orígenes del pueblo judío? Aunque los relatos bíblicos tradicionales insisten en que los judíos descienden directamente de los patriarcas Abraham, Isaac y Jacob, y que Moisés fue quien los guió durante el famoso Éxodo. La verdad es que muchos arqueólogos e historiadores consideran esas narrativas como parte de un conjunto de mitos antiguos, más que como registros históricos verificables. Claro, esto no significa que esas historias carezcan de valor. Al contrario, han sido fundamentales para moldear la identidad cultural y espiritual del pueblo judío a lo largo de los siglos. Sin embargo, cuando nos basamos en la evidencia arqueológica y documentos históricos, sabemos que hubo presencia de reinos israelitas, al menos desde el siglo VI a.C., lo cual nos da una pista más concreta sobre sus raíces como nación. Los judíos, como grupo étnico y religioso, han experimentado una historia marcada por la resiliencia y la adversidad. Después de la primera diáspora causada por el Imperio Asirio y más tarde la deportación masiva a Babilonia bajo el reinado de Nabucodonosor II, el pueblo judío quedó esparcido y fragmentado. A partir de entonces, la historia de los judíos se entrelazó profundamente con la expansión del cristianismo, lo cual, lamentablemente, trajo consigo siglos de persecuciones y expulsiones, especialmente en la Europa medieval. Se les culpaba de manera injusta por la muerte de Jesús, convirtiéndose en blanco de odio y discriminación. Hacia finales del siglo XIX, un tipo más siniestro de antisemitismo comenzó a ganar fuerza. Uno basado no en creencias religiosas, sino en teorías raciales absurdas. Este pensamiento tóxico culminó en la tragedia sin precedentes del Holocausto, donde millones de judíos fueron brutalmente exterminados durante la Segunda Guerra Mundial, marcando una de las páginas más oscuras de la humanidad. Si esta historia te impacta y te hace reflexionar, suscríbete al canal para seguir aprendiendo juntos sobre los grandes temas que moldean nuestra historia, nuestras culturas y nuestras vidas. No te pierdas los próximos capítulos. La historia está viva y juntos podemos descubrirla. Pero, ¿cómo nació realmente el pueblo judío? ¿Qué eventos clave moldearon su destino? ¿Por qué, a pesar de las injusticias y sufrimientos, han seguido siendo objeto de odio en tantas partes del mundo? Quédate aquí conmigo, porque hoy vamos a explorar esas preguntas y descubrir juntos una historia tan fascinante como dolorosa. Una historia que ha dejado una huella imborrable en la humanidad. Según la Biblia hebrea, los orígenes del pueblo judío se remontan a Abraham, considerado el padre de la fe, su esposa, Sara, su hijo Isaac, su nuera Rebeca, y sus nietos Jacob y Raquel conforman las raíces de esta familia. De los 12 hijos de Jacob, surgieron las famosas 12 tribus de Israel, cada una representando una parte esencial de la nación que nacería. Jacob, junto a su familia, migró a Egipto en tiempos de crisis, pero allí fueron oprimidos y esclavizados por los faraones, permaneciendo en cautiverio durante generaciones. Fue entonces que Moisés, un hombre elegido para liderar una causa imposible, se convirtió en la voz de libertad para su pueblo. Bajo su liderazgo, los israelitas emprendieron una travesía épica conocida como el Éxodo, enfrentando obstáculos imposibles, milagros y batallas. Después de la muerte de Moisés, Josué asumió la responsabilidad de guiar al pueblo hacia la tierra prometida, conocida como Canaán, conquistando territorio y consolidando una identidad nacional. En su travesía, los israelitas pasaron por una etapa caótica de liderazgo llamada el período de los jueces, marcada por conflictos, lealtades, cambiantes y lecciones difíciles. Posteriormente, los relatos bíblicos nos hablan de la instauración de una monarquía bajo 3 figuras emblemáticas: Saúl, el primer rey;
David, el pastor que se convirtió en guerrero y líder, conocido por derrotar a Goliat y unificar al pueblo. Y finalmente Salomón, famoso por su sabiduría, quien construyó el templo en Jerusalén y consolidó una era de esplendor. Pero como toda gloria humana, ese reino unificado no duró para siempre. Después de la muerte de Salomón, el territorio se fracturó en dos reinos distintos: el reino de Israel al norte y el reino de Judá al sur. Y a partir de ahí, la historia judía siguió un curso lleno de guerras, exilios, reconstrucciones y una lucha constante por preservar su fe, su cultura y su identidad frente a los embates del tiempo y de la adversidad. Prepárate para adentrarte aún más en esta historia milenaria, porque lo que te voy a contar a continuación sacude muchas de las ideas que solemos dar por ciertas. Según varios grupos de arqueólogos e historiadores, una parte considerable de la narrativa sobre los orígenes de los judíos que se encuentra en la Biblia hebrea no es vista como un registro histórico literal, sino más bien como un conjunto de relatos míticos que ayudaron a forjar una identidad colectiva. Sí, aunque para muchos creyentes la Biblia es la palabra sagrada y única, el enfoque histórico nos muestra otro ángulo fascinante. El nacimiento del pueblo judío no estaría tan ligado a una línea de sangre patriarcal, sino más bien a umbral de transformação cultural e espiritual, a uma escolha religiosa consciente que começou como monolatría y después evoluiu para un monoteísmo. ¿Y qué es exactamente la monolatría? Es un término que a veces se confunde con el monoteísmo, pero tiene una diferencia crucial. Mientras el monoteísmo se basa en la creencia de que existe un solo Dios supremo, la monolatría acepta la existencia de varios dioses, aunque adora y se enfoca exclusivamente en uno. En este caso, los antiguos israelitas, durante una etapa temprana de su desarrollo, probablemente reconocían que otras divinidades existían, pero elegían rendir culto solo a su propio Dios, Yahvé. Con el tiempo, esta visión evolucionó hacia un monoteísmo estricto, donde la fe se centró completamente en una única divinidad, vista por los cristianos más tarde como la Trinidad: Padre, Hijo y Espíritu Santo. La narrativa del Éxodo y las guerras en Canaán, que la Biblia describe con tanto dramatismo, jugaron un papel clave en forjar la identidad de los israelitas como un grupo étnico distinto de otras culturas cananeas de la época. Estas historias, independientemente de cuánto se basen en hechos literales o en simbolismo, reflejan un proceso de consolidación de identidad y propósito, donde un pueblo oprimido y nómada se transforma en una nación con una visión unificada. Además, la herencia genética también cuenta una historia que respalda este relato. Los judíos comparten un linaje genético que se remonta a más de 4000 años, conectando generaciones a través de milenios. Las primeras evidencias escritas sobre la existencia de Israel como un pueblo aparecen en registros antiguos, como la famosa Estela de Merneptah, un documento egipcio del año 1200 d.C., que menciona la palabra Israel, marcando la referencia textual más antigua que tenemos sobre ellos. Los historiadores coinciden en que alrededor del año 900 a.C. ya existía un reino de Israel, mientras que el reino de Judá surgiría aproximadamente 2 siglos después. Esto nos muestra que la estructura política y social de los israelitas se fue consolidando gradualmente, a través de etapas de conquista, resistencia y adaptación frente a las potencias vecinas. Y si miramos la historia de la diáspora judía, vemos una saga de desplazamientos y supervivencia que se extiende por todo el mundo. La diáspora, es decir, la dispersión del pueblo judío más allá de su tierra de origen en el cercano Oriente,
es una de las características más definitorias de su historia. En su sentido moderno, el término se aplica a todas las comunidades judías que viven fuera del actual Estado de Israel, abarcando desde las antiguas comunidades en Babilonia y Persia hasta las nuevas generaciones en América, Europa, Asia y África. Según la Biblia hebrea, el primer gran episodio de la diáspora ocurrió cuando los asirios conquistaron el reino de Israel en el siglo VIII a.C., bajo el mando del rey Sargón II, quien deportó a gran parte de los israelitas hacia Mesopotamia. 2 siglos después, durante el reinado del poderoso Nabucodonosor II, el imperio babilónico capturó el reino de Judá y exilió a su pueblo, marcando otro capítulo devastador de su historia. Fue en este tiempo de exilio que comenzó a utilizarse el término judío, mencionado por primera vez en el libro de Esther, para referirse a los descendientes de los israelitas, consolidando así un nuevo nombre que identificaba a un pueblo que resistía a la opresión y luchaba por preservar su fe y sus tradiciones. La diáspora no fue solo una historia de pérdida y dolor, sino también de reconstrucción. A través de generaciones, los judíos formaron comunidades vibrantes en tierras lejanas, adaptándose a nuevas culturas mientras mantenían vivo el fuego de sus raíces, transmitiendo su legado de padres a hijos, de maestros a discípulos, a través de los siglos. ¿Te has dado cuenta de cuánta historia, cuántas batallas, cuántos momentos de dolor y resistencia hay detrás de ese solo nombre, judíos? Apenas estamos arañando la superficie. Quédate conmigo, porque lo que viene ahora desvela cómo, a pesar de todo, este pueblo ha mantenido viva su llama espiritual y cultural a través de los milenios. Casi 2 siglos después de la caída del reino de Israel, un evento catastrófico marcó la historia del pueblo judío. Nabucodonosor II, el temido rey caldeo de Babilonia, tomó Jerusalén en el año 586 a.C. Fue una conquista brutal. Las murallas de la ciudad fueron derribadas. El magnífico templo de Salomón, símbolo de la fe y la unidad de Israel, reducido a escombros, y miles de judíos fueron arrancados de su tierra, obligados a marchar al exilio en Babilonia. Esta tragedia no solo fue una pérdida territorial, sino una herida profunda en la identidad de un pueblo que había encontrado en su templo una conexión directa con su Dios. Sin embargo, como tantas veces en la historia judía, de la destrucción brotó una nueva esperanza. Cuando Ciro el Grande, el rey persa, conquistó Babilonia, trajo consigo una política sorprendentemente tolerante para su época. Permitió a los judíos regresar a Jerusalén y reconstruir su templo. Así nació el Segundo Templo, no solo como un edificio físico, sino como un símbolo de resistencia, de unidad cultural y religiosa. Fue un momento de profunda renovación espiritual, donde los judíos pudieron reafirmar su fe a pesar de haber estado desarraigados durante décadas. Durante su estancia en Babilonia, lejos de Jerusalén, los judíos no abandonaron su fe. Al contrario, comenzaron a desarrollar su religión más allá del templo, creando prácticas y costumbres que les permitieron sostener su identidad incluso en tierras extranjeras. Fue un proceso de adaptación. Frente a la pérdida del templo, surgió una fe más interiorizada, más comunitaria, que se sostuvo en la sinagoga, en los textos sagrados y en las tradiciones familiares. Los reinos israelitas, Israel y Judá, habían surgido durante la segunda parte de la Edad del Hierro, tomando el relevo de un reino anterior cuya existencia aún es debatida, aunque se sabe que Israel, el reino del norte, prosperó económicamente más que Judá.
Sin embargo, esa prosperidad no duró para siempre. Israel fue arrasado por los asirios en el 720 a.C., mientras que Judá, convertido en un estado vasallo de Asiria, vivió un periodo de decadencia política y económica que culminó en su caída ante Nabucodonosor. La élite de Judá, sacerdotes, escribas, artesanos, comerciantes, fue deportada a Babilonia, donde se vieron obligados a rehacer su vida en un entorno ajeno. Y fue precisamente en ese exilio donde la religión judía comenzó a transformarse. Ya no podían depender del templo como único centro espiritual, así que adaptaron su fe a nuevas formas de práctica, creando un judaísmo más portátil, más resiliente. Aunque la comunidad judía en Babilonia creció y se fortaleció, e incluso se convirtió en un centro influyente del pensamiento y la vida judía durante siglos, el anhelo de regresar a Jerusalén nunca desapareció. En el año 538 a.C., gracias al decreto de Ciro el Grande, muchos judíos pudieron finalmente regresar a su tierra ancestral. Fue una etapa crucial. En este tiempo, los sabios comenzaron a recopilar las enseñanzas, las leyes y las tradiciones en lo que más tarde se conocería como la Torá, el corazón de la identidad judía. No solo era un conjunto de textos religiosos, sino una obra que contenía la historia, las leyes, las costumbres y la esperanza de un pueblo. Mientras tanto, en otro rincón del mundo antiguo, la ciudad de Alejandría emergía como un nuevo centro de conocimiento y cultura. Muchos judíos emigraron a esta metrópolis, donde floreció una comunidad vibrante que, buscando preservar sus raíces, tradujo la Biblia hebrea al griego. Esta versión, conocida como la Septuaginta, fue un puente cultural entre el mundo judío y el helenístico, permitiendo que las escrituras fueran leídas por judíos que ya no hablaban hebreo y eventualmente por otros pueblos del Mediterráneo. Sin embargo, este acercamiento al mundo griego no trajo solo nuevas ideas y posibilidades, sino también un profundo quiebre dentro de la comunidad judía. Durante la era de dominio seleucida, liderada por los herederos de Alejandro Magno, se abrieron heridas que dividieron al pueblo judío en dos corrientes opuestas. Por un lado, los judíos tradicionales, que se aferraban con fuerza a las prácticas y creencias ancestrales heredadas de sus padres y abuelos. Y por otro, los judíos helenizados, que veían con buenos ojos las costumbres griegas, la filosofía clásica, el arte, el teatro y la vida pública al estilo de las polis helenas. Esta brecha no era solo cultural, sino espiritual. ¿Cómo podían convivir la fe monoteísta judía con los valores politeístas, la búsqueda del placer estético y la veneración de los dioses olímpicos? Bajo el reinado de Antíoco IV Epífanes, esta tensión alcanzó su punto máximo. Antíoco no solo miraba con desprecio las costumbres judías, sino que vio en ellas una amenaza para su visión de un imperio helenístico unificado. Así, prohibió varios rituales fundamentales del judaísmo: el estudio de la Torá, la observancia del Shabbat, la circuncisión e incluso los sacrificios en el templo. Estas prohibiciones no fueron simples restricciones administrativas, sino ataques directos a la esencia misma de la identidad judía, provocando una crisis profunda de fe, de comunidad y de pertenencia. Los judíos se enfrentaban a una disyuntiva brutal: abandonar sus tradiciones o enfrentar la persecución, la humillación y la muerte. Esta época sembró las semillas de la rebelión, que más tarde estallaría en la resistencia liderada por los macabeos, una de las gestas más heroicas de la historia judía. La historia del pueblo judío es, sin duda, un relato marcado por desafíos interminables,
pero también por una capacidad asombrosa de resistencia, adaptación y supervivencia. Cada etapa de su existencia está tejida con hilos de conflictos desgarradores, migraciones forzadas, traiciones dolorosas y sueños de redención que se niegan a morir. Es la historia de un pueblo que ha visto imperios levantarse y caer, reinos expandirse y colapsar, y aún así ha logrado mantener viva una identidad que atraviesa los siglos como un fuego que nunca se apaga. Lo que viene ahora es aún más impactante y revelador. Acompáñame, porque esta historia no es solo sobre un pueblo, es sobre la esencia misma de la perseverancia humana, sobre cómo la fe, la cultura y la memoria pueden resistir las tormentas más oscuras y seguir siendo faros de esperanza para las generaciones futuras. Las tensiones internas no tardaron en crecer y, como una chispa que enciende un incendio, se propagaron rápidamente. Una parte de los judíos, especialmente aquellos que vivían en las ciudades más expuestas a la influencia griega, comenzaron a adoptar costumbres helenísticas. Vestían al estilo griego, asistían a teatros, se involucraban en competencias deportivas e incluso adoptaban nombres y modos de pensar propios de la cultura helena. Para muchos, era una forma de integrarse al mundo moderno, de prosperar en una época dominada por el poder griego. Pero para otros, era una traición, una amenaza directa a la fe ancestral que les había mantenido como un pueblo distinto, apartado, consagrado a su Dios. Esta tensión culminó en un acto audaz que cambió el curso de la historia. La fundación del reino asmoneo alrededor del año 150 a.C. no fue un simple cambio de liderazgo, sino una declaración de independencia, una rebelión abierta contra la opresión extranjera y una afirmación de la soberanía judía sobre su tierra y su destino. Este breve período de autonomía se convirtió en un símbolo poderoso del anhelo judío de libertad, de la lucha por proteger su fe y sus costumbres frente a las fuerzas externas que intentaban moldearlos a su antojo. Sin embargo, como tantas veces en la historia, este sueño de autogobierno duró poco. En el año 63 a.C., el general romano Pompeyo, al mando de las imponentes legiones del imperio, marchó sobre Judea. Con su entrada, la independencia judía fue barrida como una vela apagada por el viento. La tierra de los profetas pasó a ser una provincia más del imperio más vasto y poderoso del mundo antiguo, y el pueblo judío, una vez más, se encontró bajo el yugo de una potencia extranjera que no entendía ni respetaba su fe, su cultura ni su profundo sentido de pertenencia a la tierra prometida. Esta es la historia de un pueblo que nunca se resignó, que nunca aceptó ser solo un número más en los censos de los conquistadores. Un pueblo que, aún sometido, encontró formas de resistir, de mantener viva su esencia y de seguir soñando con el día en que finalmente pudieran vivir en paz y libertad bajo su propia bandera. Quédate conmigo, porque aún hay mucho más por descubrir y cada capítulo nos enseña algo nuevo sobre la fortaleza del espíritu humano. Bajo el férreo control del Imperio Romano, la figura de Herodes el Grande emergió como un personaje clave, aunque controvertido, en la historia del pueblo judío. Herodes fue nombrado rey de los judíos por los romanos, pero su reinado fue una paradoja viviente. Por un lado, es recordado por sus ambiciosos proyectos arquitectónicos, como la grandiosa expansión del Segundo Templo en Jerusalén, una obra que pretendía deslumbrar al mundo y dejar su nombre grabado en la historia. También promovió la construcción de palacios, fortalezas y ciudades enteras, modernizando la infraestructura de la región y fomentando el desarrollo económico. Sin embargo, esa imagen de constructor no logra borrar la otra cara de su legado. Herodes era, ante todo,
un gobernante que debía su poder al favor de Roma, su lealtad a los césares, su obsesión por mantenerse en el trono a toda costa y sus métodos brutales para sofocar cualquier amenaza a su autoridad lo convirtieron en una figura profundamente ambivalente para su propio pueblo. Muchos lo veían como un títere extranjero, un rey que había vendido su alma al invasor romano, alguien que traicionaba las aspiraciones nacionales del pueblo judío en nombre de su ambición personal. Gobernó desde el año 37 a.C. hasta poco después del nacimiento de Jesús, y fue precisamente durante este tiempo de tensiones políticas, desigualdades sociales y conflictos religiosos que la figura de Jesús de Nazaret comenzó a sobresalir. Jesús surgió como una voz diferente, cuestionando las estructuras de poder, desafiando la hipocresía de las autoridades religiosas y hablando de un reino que no era de este mundo. Su mensaje, aunque profundamente espiritual, inevitablemente chocó con el sistema establecido, provocando incomodidad en las altas esferas del poder religioso y político. El final de Jesús fue trágico. Crucificado bajo el mandato de Poncio Pilato, un gobernador romano que intentaba mantener el frágil equilibrio entre la paz imperial y los disturbios locales. Pero la muerte de Jesús no calmó las aguas. Al contrario, fue como arrojar gasolina al fuego. Las tensiones entre los judíos y el Imperio Romano se intensificaron, hasta que finalmente explotaron en una rebelión abierta. La resistencia armada judía contra el poder romano culminó en un episodio devastador que quedó grabado a fuego en la memoria colectiva: la destrucción del Segundo Templo en el año 70 a.C., durante el brutal asedio de Jerusalén por las legiones comandadas por Tito. Aquel templo no era solo un edificio, era el corazón espiritual, cultural y nacional del pueblo judío. Su pérdida fue un golpe mortal que marcó el inicio de una era oscura. La diáspora, una dispersión forzada que obligó a los judíos a esparcirse por el mundo, llevando consigo las heridas de una patria perdida y la esperanza de un regreso imposible. Pero la historia no terminó ahí. Como en tantas otras ocasiones, cada tragedia sembró nuevas semillas de lucha. A medida que el cristianismo emergía como una nueva fe y comenzaba a expandirse vertiginosamente por todo el Imperio Romano, las tensiones entre cristianos y judíos se volvieron más agudas, más peligrosas. Lo que al principio era solo una diferencia de creencias se transformó en un abismo de desconfianza, resentimiento y odio. Estas fricciones no solo provocaron episodios aislados de violencia, sino que dieron forma a siglos enteros de persecución sistemática. El antisemitismo, como un veneno que se esparce lentamente, se infiltró en las estructuras sociales, políticas y religiosas de Europa. Incluso cuando Constantino I, el emperador que cambió la historia al convertir el cristianismo en la religión oficial del Imperio Romano, intentó mantener un cierto grado de tolerancia, las tensiones de fondo no desaparecieron. Permitió que los judíos lloraran en el Muro de las Lamentaciones, un gesto simbólico, sí, pero insuficiente para curar las heridas. La realidad era que los conflictos entre cristianos y judíos seguían latentes, y cada concesión estaba impregnada de tensiones, sospechas y límites que impedían una convivencia plena. Así, lo que comenzó como un choque de ideas y creencias se transformó en una cadena interminable de exclusiones, expulsiones y actos de violencia. Y esta historia dolorosa pero real sigue hablándonos hasta hoy, recordándonos que la intolerancia, una vez sembrada, puede crecer como una sombra que atraviesa los siglos si no somos capaces de detenerla a tiempo. Quédate aquí, porque aún hay mucho más que entender
Y cada parte de esta historia es un espejo en el que debemos mirarnos como humanidad. En el año 438, un episodio inesperado sacudió la historia de Jerusalén. La emperatriz Eudoxia, una figura de gran influencia en la corte bizantina, tomó la decisión de autorizar a los judíos a orar nuevamente en el monte del templo, el lugar más sagrado para su fe. A primera vista, este acto podría interpretarse como un gesto de reconciliación, una señal de tolerancia en medio de una época marcada por conflictos religiosos. Sin embargo, la realidad fue mucho más amarga. En lugar de abrir un camino hacia la paz, esta autorización desató una tormenta de odio y violencia. Las comunidades cristianas locales, alimentadas por un fervor religioso cargado de hostilidad, reaccionaron con furia. Lo que debía ser una oportunidad para sanar viejas heridas se convirtió en el detonante de una nueva ola de persecuciones. Los cristianos, enfurecidos por la presencia de los judíos en un lugar que consideraban exclusivo para su fe, exigieron su expulsión inmediata. Y no solo eso, también forzaron al exilio a aquellos que se atrevían a cuestionar el dominio cristiano sobre Jerusalén. Una vez más, los judíos se vieron desterrados de un lugar que consideraban su hogar espiritual, obligados a vagar en busca de un refugio donde pudieran practicar su fe en paz. Pero las sombras no se disiparon con el tiempo. Durante el siglo V, el emperador Justiniano, uno de los gobernantes más poderosos y ambiciosos del Imperio bizantino, emprendió una campaña feroz para imponer la fe cristiana como única verdad absoluta. Su objetivo no era solo expandir el poder político de su imperio, sino también purificarlo de lo que consideraba creencias heréticas. Los judíos de Anatolia, una región clave en el corazón del imperio, se convirtieron en blanco directo de esta cruzada de intolerancia. Justiniano intentó obligarlos a abandonar su fe mediante decretos, restricciones legales y, en muchos casos, mediante la amenaza de la fuerza bruta. Algunos, enfrentados a la posibilidad de perder sus bienes, su libertad o incluso su vida, cedieron ante la presión y aceptaron la conversión forzada. Sin embargo, la mayoría se mantuvo firme, resistiendo contra viento y marea, aferrados a su fe con una determinación que desafiaba la lógica del poder imperial. Preferían la pobreza, el exilio o la muerte antes que renunciar a la fe que les había sido transmitida de generación en generación. Y cuando pensabas que la historia no podía volverse aún más complicada, llegó un nuevo giro en el destino del pueblo judío: la expansión del Islam, con la conquista de vastos territorios por parte de los ejércitos musulmanes, desde la península arábiga hasta el norte de África y grandes partes del sur de Europa, se redefinió por completo el mapa del mundo conocido. Para los judíos, este nuevo orden trajo consigo un abanico de realidades profundamente contrastantes. En algunas regiones bajo dominio musulmán, especialmente durante los primeros siglos, los judíos encontraron condiciones sorprendentemente más favorables que las que habían soportado bajo gobiernos cristianos. Aunque eran considerados dhimmis, es decir, ciudadanos protegidos, pero de segunda clase, se les permitía practicar su religión, mantener sus sinagogas e incluso participar en la vida económica y social de sus comunidades, aunque pagando impuestos especiales como símbolo de su estatus. Esta relativa tolerancia permitió que la cultura judía floreciera en ciudades como Bagdad, El Cairo y Córdoba, dando lugar a avances notables en filosofía, medicina, ciencia y comercio. Sin embargo, esta no fue una historia uniforme. En otras regiones, especialmente en tiempos de crisis o bajo líderes más radicales, los judíos enfrentaron restricciones severas, humillaciones públicas y episodios de violencia.
Se les imponían normas estrictas sobre cómo vestirse, dónde podían vivir e incluso qué oficios podían desempeñar. A veces, los momentos de paz se veían abruptamente interrumpidos por oleadas de fanatismo o conflictos políticos que caían sobre las comunidades judías como una tormenta inesperada. Así, el pueblo judío tuvo que adaptarse una vez más, navegando entre la esperanza y la incertidumbre, entre la posibilidad de prosperar y el riesgo constante de ser perseguido. Esta capacidad de adaptación, de resistir y reconstruir una y otra vez, es quizás uno de los rasgos más asombrosos de su historia. Quédate aquí, porque esta travesía aún no ha terminado. Lo que sigue es una lección de fuerza, fe y resiliencia que trasciende los siglos. Así es la historia de este pueblo. Una travesía interminable de resiliencia, de reconstrucción tras cada caída, de lucha constante por la identidad frente a imperios y poderes que una y otra vez intentaron aplastar su fe y borrar su cultura. Pero no lo lograron, porque el alma judía es como el fuego eterno. Puede ser oprimido, sofocado, pero nunca extinguido. Quédate aquí conmigo, porque aún queda mucho por explorar y cada capítulo que se abre en esta historia no es solo memoria, es una lección viva que nos interpela hoy, nos sacude y nos enseña que incluso en los momentos más oscuros siempre hay una chispa de esperanza. En el año 638, un giro inesperado cambió el destino de los judíos en Jerusalén. El califa Omar, líder de la recién nacida expansión islámica, entró en la ciudad y contra todo pronóstico permitió que los judíos regresaran a su hogar ancestral del que habían sido expulsados tiempo atrás. Para muchos, este gesto fue casi milagroso. Por primera vez en siglos, un gobernante reconocía el derecho de los judíos a vivir y orar en su tierra sagrada. Este acto de Omar, hasta el día de hoy, es recordado en la tradición judía como una muestra de benevolencia rara, casi única en la larga cadena de opresión que habían sufrido. Los judíos, una vez más, comenzaron a reconstruir su comunidad en Jerusalén. Retornaron a sus oficios, retomaron sus costumbres, reabrieron espacios de oración y participación en la vida pública. Se convirtieron en artesanos, comerciantes, estudiosos, médicos, aportaron a la economía local, tejieron relaciones con sus vecinos musulmanes y cristianos y reavivaron la esperanza de un futuro en paz. Sin embargo, como tantas veces en la historia, esta aparente estabilidad estaba construida sobre un terreno frágil, donde la tolerancia podía convertirse en persecución al menor cambio en el viento político. En la antigua Babilonia, donde muchos judíos habían permanecido desde los tiempos del exilio, las cosas tomaron otro rumbo. Los nuevos gobernantes musulmanes impusieron un impuesto territorial especial a las minorías no musulmanas, conocido como jizya, que no era solo una carga económica, era una marca visible de su condición de dhimíes, de protegidos, pero también de ciudadanos de segunda clase. Para muchos judíos, esta carga fue insostenible, forzándolos a abandonar sus hogares una vez más y buscar nuevos destinos donde pudieran vivir con más dignidad y menos opresión. Fue así como comenzó una de las migraciones más significativas de la historia judía. Miles de familias judías dejaron Babilonia y otras regiones del Medio Oriente y emprendieron el camino hacia ciudades que prometían nuevas oportunidades. Bagdad, la joya del califato abasí, se convirtió en uno de esos destinos clave. Allí, en medio de una sociedad vibrante y cosmopolita, floreció una de las eras más brillantes del pensamiento y la cultura judía, la llamada Edad de Oro. Durante este período extraordinario, los judíos no solo sobrevivieron, sino que prosperaron
de maneras que hubieran parecido imposibles generaciones antes. En tierras lejanas de Jerusalén, en Bagdad, Córdoba, El Cairo y otras ciudades del mundo islámico, surgieron académicos que debatían sobre filosofía, científicos que estudiaban las estrellas y la medicina, poetas que cantaban en hebreo y en árabe, y comerciantes que cruzaban rutas que conectaban Oriente y Occidente. La comunidad judía se convirtió en un puente entre culturas, en un motor de conocimiento y progreso. Fue una época en la que el estudio del Talmud floreció. Las academias rabínicas, las famosas yeshivot, se multiplicaron, y las preguntas sobre fe, ley y vida cotidiana se discutían con una profundidad intelectual sin precedentes. Sin embargo, incluso esta edad de oro tenía sus límites. La libertad judía estaba siempre condicionada a la buena voluntad de los gobernantes musulmanes. En tiempos de paz, los judíos prosperaban. En tiempos de crisis o fanatismo, las viejas cadenas del prejuicio y la discriminación volvían a cerrarse sobre ellos. Así, el pueblo judío siguió navegando entre olas de aceptación y rechazo, entre periodos de esplendor y momentos de sufrimiento. La historia de los judíos en estas tierras no es una línea recta, es una espiral de resistencia, de adaptación, de aprendizaje constante. Quédate aquí, porque esta historia aún tiene mucho que contar, y cada paso de este camino es una lección de fuerza, de fe y de la inquebrantable voluntad de un pueblo que se niega a ser olvidado. Durante el siglo X, bajo el califato de Córdoba en la península ibérica, los judíos experimentaron una de las etapas más prósperas y creativas de toda su historia. Este período, conocido como la Edad de Oro del judaísmo en España, coincidió con la expansión y el dominio musulmán sobre la región que hoy llamamos España y Portugal. Fue un tiempo de tolerancia, donde cristianos, musulmanes y judíos coexistieron en relativa paz, y los judíos en particular encontraron un espacio para prosperar en múltiples áreas de la vida pública. Los judíos de Al-Ándalus no solo vivieron, sino que brillaron. Eran médicos respetados, filósofos admirados, poetas de renombre, matemáticos brillantes, astrónomos que miraban más allá de las estrellas, comerciantes astutos y expertos en botánica y geografía. Participaron activamente en la traducción de textos clásicos. En Toledo, por ejemplo, jugaron un papel fundamental traduciendo obras griegas y hebreas al árabe, y más tarde del árabe a lenguas romances, haciendo que el conocimiento viajara entre culturas y épocas. Pero como tantas veces en la historia judía, esta edad dorada no fue eterna. El surgimiento de los almorávides y más tarde los almohades, poderosos movimientos bereberes del norte de África, trajo consigo una ola de intolerancia religiosa. Con su llegada a Al-Ándalus se impusieron restricciones severas contra las minorías no musulmanas, marcando el fin de ese breve pero brillante período de convivencia y prosperidad para los judíos. Mientras tanto, en otras partes de Europa, una tormenta aún más oscura se gestaba. Durante las cruzadas, los judíos se convirtieron en chivos expiatorios de un odio irracional, siendo culpados por la muerte de Jesús. Los sermones encendidos en las iglesias avivaban el fuego de la violencia, incitando a los cristianos a emprender cruzadas para liberar Tierra Santa, y en ese proceso, miles de judíos europeos fueron brutalmente perseguidos, asesinados o forzados a convertirse al cristianismo. El dilema era desgarrador. Muchos judíos se vieron atrapados en una encrucijada. Imposible. Algunos eligieron la muerte antes que renunciar a su fe, prefiriendo suicidarse o, en casos extremos, cometer actos desesperados para evitar la humillación de la conversión forzada.
Era un tiempo de horror, donde la fidelidad a su identidad se pagaba con sangre y donde cada día de vida se convertía en un acto de resistencia. Pero esta historia aún no termina. Cada tragedia, cada migración, cada reconstrucción es una página más en un relato que sigue latiendo, un testimonio vivo de la perseverancia humana y del legado judío que, contra toda adversidad, se niega a desaparecer. Quédate conmigo, porque lo que viene a continuación revela cómo la sombra de la intolerancia, sembrada siglos atrás, terminó desembocando en una de las mayores tragedias de la humanidad: el Holocausto. Los eventos que hemos recorrido hasta ahora no fueron incidentes aislados. Al contrario, fueron las semillas de un odio que fue creciendo a lo largo de los siglos y que tristemente alcanzó su punto más oscuro en el siglo XX durante el régimen alemán. Las persecuciones, los pogromos, las expulsiones y las restricciones legales a lo largo de la historia europea no fueron meras anécdotas. Fueron ensayos de un guión de violencia que acabaría en genocidio. Aunque es cierto que durante la Edad Media, los reinos musulmanes de la península ibérica solían ofrecer a los judíos condiciones de vida más tolerantes que las que sufrían bajo el dominio cristiano. La realidad es que incluso en esas tierras, los judíos enfrentaron momentos de brutalidad. Por ejemplo, la masacre del Hipódromo de Córdoba en el año 1011, donde cientos de judíos fueron asesinados, o la masacre de Granada en 1066, que dejó miles de víctimas, son recordatorios de que ni siquiera en épocas de relativa coexistencia estaban completamente a salvo. En Europa, durante los primeros siglos de la Edad Media, los judíos llegaron a disfrutar de un periodo de oportunidades. Su presencia en el continente era antigua, y entre los años 800 y 1100 se estima que cerca de 1,5 millones de judíos vivían en tierras cristianas, aprovechando las ventajas de una sociedad feudal fragmentada. La estructura feudal, con sus múltiples centros de poder, permitió que los judíos encontraran espacios para comerciar, enseñar y participar en la vida económica. Sin embargo, la Iglesia de Roma no veía con buenos ojos ciertas actividades económicas, especialmente el préstamo de dinero con intereses, algo que prohibieron para los cristianos durante gran parte de la Edad Media. Esta restricción creó una brecha en el sistema financiero, y los judíos, al no estar sujetos a esa prohibición, se convirtieron en los principales proveedores de servicios en áreas como la banca, las finanzas y la administración de créditos. Su posición como prestamistas y comerciantes fue, durante un tiempo, fortalecida por el respaldo de nobles, reyes e incluso por la misma Iglesia, que necesitaba de sus servicios para mantener la maquinaria económica en funcionamiento. Pero este papel tan crucial en las finanzas no estaba exento de riesgos. A medida que los judíos prosperaban en sus actividades comerciales, comenzaron a surgir estereotipos venenosos. Eran retratados como avaros, codiciosos y manipuladores, especialmente en representaciones artísticas y teatrales sobre la pasión de Cristo, donde se les pintaba como los villanos responsables de la muerte de Jesús. Estas imágenes alimentaron el resentimiento popular, preparando el terreno para futuras persecuciones y deportaciones. Con el tiempo, la prohibición cristiana de cobrar intereses generó un dilema. Por un lado, la necesidad de crédito seguía creciendo. Por otro, la presencia judía como prestamistas les convertía en blancos fáciles de odio. A pesar de ser indispensables para la economía medieval, la percepción de que los judíos explotaban al pueblo fue usada como arma por las élites para desviar tensiones sociales.
Mientras los nobles y los reyes se beneficiaban de los préstamos judíos, muchos campesinos y sectores populares veían a los judíos como responsables de sus deudas y penurias. A finales de las guerras medievales, especialmente después de las cruzadas, la situación se volvió insostenible. Las expulsiones masivas de judíos se convirtieron en una práctica común. En Inglaterra, por ejemplo, la monarquía ordenó la expulsión de todos los judíos en el año 1290 y en Francia la expulsión de más de 100.000 judíos fue decretada en 1396. Estas no fueron simples migraciones, fueron desarraigos forzados, pérdidas devastadoras de hogares, negocios y generaciones enteras de historia que fueron arrancadas de raíz. Lo más trágico es que estas expulsiones, lejos de resolver conflictos, sembraron un resentimiento que seguiría fermentando, pasando de generación en generación, hasta que siglos después explotaría en formas aún más letales. Y sí, esto nos lleva a reflexionar. ¿Cómo es posible que un pueblo tan resiliente, que tanto aportó a la humanidad en conocimiento, cultura y fe, fuera tan sistemáticamente perseguido? Quédate aquí, porque esta historia, aunque a veces duela, es fundamental para entender no solo el pasado, sino también el presente que vivimos. Lo que viene a continuación es una lección que no podemos darnos el lujo de olvidar. Mientras miles de judíos buscaban desesperadamente un refugio para escapar de la persecución y la violencia, muchos encontraron su destino en lugares como Polonia o Italia. Sin embargo, incluso en estos refugios la vida no era fácil. En ciudades como Venecia, los judíos eran confinados en guetos, barrios cerrados, donde se les obligaba a vivir aislados de la población general. Esta práctica, que empezó en algunas ciudades, pronto se propagó por toda Europa, marcando una etapa de segregación sistemática que limitaba la movilidad, las oportunidades económicas y la vida comunitaria de los judíos. Pero la humillación no se detenía ahí. En muchos lugares, fuera de los guetos, los judíos eran obligados a llevar una estrella amarilla en sus ropas para ser fácilmente identificados. Un estigma visual que los marcaba como distintos, como forasteros dentro de su propia tierra. Este símbolo, que siglos más tarde se asociaría tristemente con el Holocausto, ya tenía raíces profundas en la discriminación medieval. Tras la caída de Granada en 1492, la tragedia alcanzó un nuevo nivel de brutalidad. Cerca de 100.000 judíos se enfrentaron a una decisión desgarradora: o aceptar la conversión forzada al cristianismo o enfrentarse al exilio, dejando atrás sus hogares, sus vidas y generaciones de historia. Otros 100.000 judíos compartieron la misma angustiosa elección, siendo forzados a abandonar todo lo que conocían. Tomás de Torquemada, el infame Gran Inquisidor, no se detuvo ahí. Añadió a la lista de horrores la quema en la hoguera para aquellos que se atrevieran a seguir practicando su fe en secreto. Era una época de oscuridad, donde la sospecha de herejía era suficiente para condenar a alguien al fuego, y la represión se convirtió en una herramienta de terror. Para muchos judíos, los eventos en España fueron vistos como la peor catástrofe que habían sufrido en casi 1000 años. Una tragedia solo comparable con la destrucción del Segundo Templo por los romanos en el siglo I, o con la masacre sistemática llevada a cabo por los nazis durante la Segunda Guerra Mundial. La expulsión de los judíos no fue solo una crisis religiosa, fue una fractura cultural, una pérdida incalculable para la península ibérica que tardaría siglos en cicatrizar. En 1497, el horror continuó en Portugal, donde se decretó la confiscación de todos los hijos judíos menores de 14 años para presionar a sus padres a convertirse al cristianismo. Era una táctica cruel,
obligar a las familias a elegir entre la fe y la seguridad de sus hijos. Frente a esta brutalidad, muchos judíos españoles y portugueses emprendieron el camino del exilio, buscando asilo en tierras donde la tolerancia fuera al menos un poco más respirable. Algunos encontraron refugio en el norte de África, donde los musulmanes, en comparación con los reinos cristianos, eran percibidos como más tolerantes. Otros viajaron a Polonia y al Imperio Otomano, donde ciudades como Salónica en Grecia se convirtieron en centros neurálgicos de la vida judía, lugares donde la cultura, la educación y la religión podían florecer nuevamente. Turquía, en particular, emergió como un faro de esperanza. Se convirtió en el principal destino para los judíos sefardíes, acogiendo a aproximadamente 100.000 judíos que habían sido expulsados de España. Bajo el Imperio Otomano se forjó la primera gran comunidad judía global, un crisol donde se mezclaban las tradiciones sefardíes con las oportunidades económicas y culturales de una nueva tierra. A diferencia de buena parte de Europa, donde la intolerancia y la violencia eran moneda corriente, el Imperio Otomano ofreció durante siglos un refugio seguro, permitiendo a los judíos prosperar en el comercio, las finanzas y la administración. Incluso después de la caída del Imperio Bizantino, que había impuesto restricciones severas a los judíos, la comunidad judía logró recuperarse y crecer nuevamente bajo el dominio otomano, especialmente tras la conquista de Constantinopla por los musulmanes. Hoy en día, aunque la comunidad judía en Turquía es mucho más pequeña que en tiempos pasados, sigue existiendo como una chispa viva de una herencia milenaria que se niega a apagarse. La historia del pueblo judío en su ámbito global es una lección profunda sobre la resiliencia humana. Es la historia de un pueblo que ha sido perseguido, expulsado, marginado, pero que siempre ha sabido levantarse, reconstruir su identidad y seguir adelante. Quédate conmigo, porque aún quedan capítulos cruciales de esta historia que necesitas conocer. Lo que sigue es un llamado a la memoria, a la justicia y a la reflexión para no repetir los errores del pasado. Después de siglos de oscuridad y opresión, el pueblo judío también vivió su propio siglo de luz, un momento histórico que, aunque breve, dejó una huella transformadora. Este periodo de iluminación comenzó alrededor de la década de 1770 y se conoció como la Haskalah o la Ilustración judía. Fue un movimiento intelectual que nació en el corazón de las comunidades judías de Europa Central y Oriental, pero que poco a poco fue extendiendo su influencia hacia el oeste, llegando a tocar las mentes y corazones de muchos pensadores judíos en toda Europa. La Haskalah no fue solo una moda pasajera, fue un proyecto audaz que buscaba renovar la cultura judía desde sus raíces. Sus líderes defendían la idea de que los judíos podían y debían adoptar algunas costumbres de los países anfitriones donde vivían, como la lengua, la vestimenta y ciertos hábitos sociales, pero sin perder de vista su identidad propia, preservando el hebreo como lengua espiritual y cultural, y manteniendo viva su herencia. Era una apuesta por el equilibrio, ser parte activa de la sociedad moderna, pero sin diluir el alma judía. Este movimiento también promovía valores como el racionalismo, el pensamiento crítico, el liberalismo y la libertad de conciencia, desafiando la rigidez de las tradiciones más ortodoxas y fomentando una apertura al diálogo con el mundo no judío. En esencia, la Haskalah fue la versión judía de la Ilustración europea, una chispa de modernidad que encendió nuevas ideas y sueños de integración. Durante más de un siglo, estas ideas marcaron profundamente el mundo intelectual judío,
inspirando debates sobre religión, ciencia, filosofía y derechos humanos. Sin embargo, como tantas otras veces en la historia, los avances no estuvieron exentos de nuevas tormentas. A partir de la década de 1880, cuando el nacionalismo judío comenzó a ganar fuerza, los aires de cambio se mezclaron con viejos vientos de intolerancia. En el siglo XIX, un nuevo resentimiento empezó a fermentar en Europa. Aunque las persecuciones no desaparecieron por completo, sí hubo momentos de apertura. Figuras como Napoleón, por ejemplo, invitaron a los judíos a salir de los guetos y participar plenamente en la vida civil, otorgándoles derechos que antes les eran negados. Bajo la ley napoleónica, los judíos podían aspirar a una ciudadanía plena. En 1871, Alemania también eliminó las últimas barreras legales que discriminaban a los judíos, permitiéndoles integrarse en la sociedad como cualquier otro ciudadano. Para entonces, Rusia se convirtió en el último bastión europeo que mantenía restricciones contra los judíos. Sin embargo, justo cuando parecía que la integración era posible, surgió una nueva forma de odio aún más peligrosa: el antisemitismo racial. Ya no se trataba simplemente de diferencias religiosas que podían, en teoría, superarse mediante la conversión, sino de la idea venenosa de que los judíos eran una raza diferente, inferior, defectuosa por naturaleza. Esta pseudociencia del odio alimentó teorías conspirativas que retrataban a los judíos como una amenaza global, como una comunidad incapaz de mezclarse con la sociedad mayoritaria. El caso Dreyfus, en Francia, a finales del siglo XIX, fue un punto de inflexión brutal. Alfred Dreyfus, un capitán judío del ejército francés, fue falsamente acusado de traición en un juicio amañado que desató una ola de antisemitismo feroz. La defensa apasionada de Dreyfus, liderada por intelectuales como Émile Zola, quien escribió el famoso manifiesto J'accuse, reveló al mundo las profundas raíces de odio y prejuicio que aún latían en el corazón de las sociedades europeas. Este nuevo antisemitismo racial no fue solo un sentimiento pasajero, se convirtió en una ideología que justificó la exclusión, la marginación y, más adelante, la violencia abierta contra los judíos. En el imperio zarista de Rusia, los pogromos, ataques violentos y masacres contra comunidades judías enteras fueron promovidos o tolerados por las autoridades, dejando un rastro de dolor, muerte y miedo que forzó a muchos judíos a huir, buscando refugio en otras tierras. Todo esto, las luces de la Haskalah, la oscuridad del antisemitismo racial, los pogromos, los exilios, son capítulos de una historia que no podemos olvidar, porque entender este pasado es la clave para reconocer las semillas del odio que aún hoy pueden brotar si no estamos atentos. Quédate aquí, porque lo que viene es una lección que toca cada fibra de nuestra humanidad. Al llegar al final del siglo XIX, un nuevo sentimiento comenzó a cobrar fuerza entre los judíos europeos, especialmente aquellos que vivieron las brutales persecuciones en tierras rusas. Surgió una convicción profunda, casi un grito desesperado, de que la única manera de garantizar la seguridad y la supervivencia de la comunidad judía era tener un hogar propio, una tierra donde pudieran vivir bajo sus propias leyes y proteger su cultura, su fe y su existencia. Este pensamiento se convirtió en el núcleo de lo que sería el movimiento sionista. Mientras tanto, millones de judíos comenzaron a emigrar. Entre 1890 y 1924, más de 2 millones de judíos huyeron de la opresión en Europa Oriental y Rusia, buscando refugio seguro en lugares como Estados Unidos, donde la promesa de libertad encendía nuevas esperanzas. Otros encontraron nuevos horizontes en Argentina y Uruguay,
países que recibieron oleadas de inmigrantes judíos que llegaban con sueños, pero también con cicatrices. El sionismo, que al principio parecía una idea lejana, empezó a tomar forma concreta en 1897, cuando se celebró el primer Congreso sionista, marcando oficialmente la meta de establecer un Estado judío independiente. Tras la Primera Guerra Mundial, el sueño sionista ganó fuerza. El Reino Unido, mediante la Declaración Balfour, prometió apoyar la creación de un hogar nacional judío en Palestina, una tierra que en ese momento estaba bajo control otomano, pero que pronto pasaría a ser parte del mandato británico. En los años 20 comenzaron las olas de migración judía hacia Palestina, donde los recién llegados se encontraron con una realidad compleja. La convivencia con las comunidades árabes locales se volvió cada vez más tensa, alimentando conflictos que se prolongarían durante décadas. Y luego llegó la Segunda Guerra Mundial. El Holocausto, perpetrado por el régimen nazi, fue la herida más profunda en la historia del pueblo judío. 6 millones de vidas cegadas, familias enteras aniquiladas, una cultura casi destruida. Las atrocidades del Holocausto no solo conmocionaron al mundo, sino que también dieron un impulso definitivo a la causa sionista. Ya no se trataba de un proyecto político, sino de una necesidad vital: sobrevivir. Después de la guerra, mientras las noticias sobre los horrores de los campos de exterminio sacudían la conciencia global, el clamor por un Estado judío se hizo imposible de ignorar. En 1947, las Naciones Unidas propusieron la partición de Palestina en 2 estados, uno judío y otro árabe. Los líderes judíos aceptaron el plan, conscientes de que era una oportunidad histórica, aunque imperfecta. Los líderes árabes lo rechazaron, desencadenando una nueva ola de conflictos. En mayo de 1948, David Ben-Gurión proclamó oficialmente la independencia del Estado de Israel. Ese momento, que para muchos judíos fue el cumplimiento de una esperanza largamente anhelada, marcó el inicio de la Primera Guerra Árabe-Israelí. Contra todo pronóstico, Israel logró resistir y consolidar su existencia como un nuevo estado en el mapa del mundo. Ben-Gurión asumió como primer ministro y Chaim Weizmann fue elegido presidente, sellando así el nacimiento de una nación. Desde entonces, la historia de Israel ha estado marcada por conflictos y desafíos constantes. La crisis de Suez en 1956, la Guerra de los 6 días en 1967, la Guerra de Yom Kippur en 1973, las guerras en el Líbano en 1982 y 2006, y tantos otros enfrentamientos que han moldeado su trayectoria a lo largo de las décadas. El resto de la historia ya la conocemos, la vemos reflejada no solo en los libros o en las noticias, sino en tiempo real, a través de redes sociales donde las imágenes de sufrimiento, las divisiones políticas y los llamados de paz siguen llenando nuestras pantallas día tras día. Y aquí es donde debemos detenernos a reflexionar. ¿Hasta cuándo? ¿Cuántas vidas más deben perderse antes de que se escuche el clamor universal por la paz? Como seres humanos, como hijos de Dios, no queremos ver más guerras, más muertes, más familias destruidas. Queremos acuerdos que no se firmen bajo amenazas de armas, sino bajo principios de justicia y dignidad. Queremos un mundo donde los conflictos puedan resolverse sin violencia, donde las diferencias no sean motivo de odio, sino de diálogo. Y eso no es solo un deseo para el pueblo judío, es un anhelo que compartimos para todas las naciones, para cada comunidad que sufre, para cada grupo que ha sido perseguido, marginado o ignorado. Que un día podamos vivir en un mundo donde la fe, la cultura y las diferencias sean respetadas, no como un motivo de conflicto, sino como una riqueza que nos une.
Gracias por quedarte hasta aquí, por escuchar esta historia que, aunque a veces es dura, es necesaria de conocer. Espero que te haya ayudado a reflexionar, a abrir tu mente y tu corazón. Si este contenido te hizo pensar, suscríbete al canal ahora mismo, activa la campanita para no perderte ningún video y ayúdanos a seguir construyendo una comunidad que valore el aprendizaje, la historia y la empatía. Comparte este video con alguien a quien le pueda interesar y juntos sigamos iluminando el pasado para comprender el presente. Nos vemos en el próximo video. Un abrazo enorme y que Dios te bendiga.